Hola, muy buen día. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de geografía. En la clase anterior se menciona sobre las placas tectónicas, que son las estructuras que van a conformar a nuestro planeta y que por esta distribución de placas tectónicas, pues en nuestro planeta surgen diferentes tipos de procesos, los cuales unos se llevan el nombre de procesos internos y otros procesos externos, ¿sí? Los internos, pues se verían involucradas las placas tectónicas y es lo que vamos a hablar ahorita, que lleva el nombre de fuerzas tectónicas y vamos a comenzar hablando sobre los procesos internos que nos van a modificar al relieve terrestre, que no hemos hablado a fondo sobre el relieve terrestre, pero ya al principio de esta unidad les mostré unas imágenes tanto del relieve terrestre como el relieve submarino. Entonces, vamos a mencionar, ¿sí? A este tipo de fuerzas internas le vamos a llamar también tectoctinismo, que es el conjunto de estas fuerzas internas que nos van a modificar al relieve terrestre, y estas fuerzas internas o tectoctinismos se dividen en tres, ¿sí? El primero de ellos es el diastrofismo, que es el movimiento interno que va a modificar al relieve, provocando fracturas y plegamientos o fallas en el relieve. El siguiente sería la sismicidad, que no es más que nada movimientos vibratorios de origen tectónico o volcánico, y que estos movimientos vibratorios pueden llegar a presentar, o por estos movimientos se presentan lo que conocemos nosotros como sismos o temblores. El siguiente es el vulcanismo, y que es la la emisión de magma a través de las grietas o fisuras de un cráter volcánico, y que estas erupciones también va a producir movimientos tectónicos. ¿Ok? O que se produce en la emisión de la magma, así que la erupción volcánica puede ser producida por un movimiento tectónico. Y vamos a empezar a hablar del primero, que es el diastrofismo, ¿sí? Entonces, diastrofismo, nosotros podemos decir que el diastrofismo es considerado como una distorsión o torsión del relieve terrestre, ¿sí? O de la corteza terrestre. Y en pocas palabras podemos también mencionarlo o definirlo como los movimientos que se llevan a cabo en el interior de la corteza terrestre, y que estos van a provocar modificaciones en el relieve, ¿sí? A esto se le llama diastrofismo. El diastrofismo es considerado o puede ser o es como se puede presentar de dos tipos, ¿sí? El primero de ellos es epirogénico, ¿sí? Es decir, movimiento epirogénico o u orogénico, ¿sí? Entonces vamos a hablar del primero. Entonces, diastrofismo, tenemos al diastrofismo epirogénico, que es más, que son movimientos verticales. Estos se dan de manera lenta y que va a provocar la formación de los continentes, ¿sí? Y también puede producir el hundimiento que da lugar a los océanos, ¿sí? Entonces, da formación a los continentes, y los hundimientos que se presenten da formación a los océanos. Un ejemplo de esto en nuestro país, pues es el Golfo de México, ¿sí? Eh, el fenómeno fundamental que se presenta en este tipo de movimientos, en este caso en el movimiento epirogénico de la Tierra, ¿sí? O del diastrofismo epirogénico, es que hay fracturas, ¿sí? Hay fracturas en el relieve, como se presenta ahora en esta imagen. En este caso es la imagen de una meseta, ¿sí? Es la imagen de una meseta
la cual por un movimiento epirogénico, que fue movimiento vertical, ya ustedes si recuerdan los movimientos de las placas tectónicas, mencionamos los diferentes tipos de movimientos que llevan a cabo, y aquí se está presentando un movimiento vertical, el cual provocó una fractura, haciendo que las capas de este tipo de relieve, en este caso es una meseta, se fracturó y vemos cómo se va hundiendo. No es que se va a hundir en el primer movimiento que haya, sino que conforme van pasando los años y va habiendo movimientos de las placas tectónicas, esta fractura o esta parte de esta estructura de relieve se va a ir hundiendo poco a poco, ¿sí? Hasta formar un hundimiento total y que dará formación a no sé, puede ser, en este caso si es muy grande, pues a un océano, si tiene cerca a los mares, ¿sí? A los océanos, y si no, se forma otro tipo de estructuras que más adelante vamos a ver. Igual ustedes ya tienen conocimiento porque les compartí dos videos introductorios a esto. Ustedes ya saben que cuando yo no puedo grabar las clases, les aviso o les comparto información sacada de la red de internet, en este caso de YouTube, para que vayamos avanzando, si no nos vamos a ir quedando. Entonces, esto es de acuerdo al diastrofismo epirogénico, y ahora pasaremos a hablar del diastrofismo orogénico, que estos van a ser, también son movimientos. En este caso, estos son movimientos horizontales y son muy rápidos, son más rápidos que los epirogénicos. Y el diastrofismo o movimiento orogénico es el responsable de la formación de las montañas, ¿sí? Esta formación de montañas va a depender de la elasticidad de las rocas. Ustedes ya debieron de haber visualizado, tomado notas o al menos escuchado con atención los dos videos que les compartí de la formación y ciclo de las rocas, ¿sí? Ustedes ya por ahí en esos videos les mencionan las propiedades que tiene cada tipo de roca, llámese sedimentaria, llámese ígnea, llámese metamórfica, ¿sí? Ya por ahí deben de tener su conformación y si son elásticas o no, ¿sí? También aparte de la elasticidad, se toma en cuenta la compresión y la tensión que puedan soportar. En este caso, pues el movimiento, ¿sí? Todo, si soportan o no este tipo de movimientos, ¿sí? Este tipo de movimientos van a formar o van a provocar en estas montañas plegamientos o fallas, ¿sí? En este caso, si hablamos de plegamientos, vamos a tener dos tipos de plegamientos, ¿sí? Uno recibe el nombre de pliegue anticlinal, ¿sí? O anticlinales, que es cuando las capas se encuentran elevadas, y sinclinales, que sería el otro tipo de plegamiento, se da cuando las capas se inclinan hacia abajo y forma una depresión, es decir, que se forma un orificio, ¿sí? Hondo en esta estructura. Ok, entonces este tipo de falla, y cuando hablamos de fallas o las fallas, se van a originar cuando se provoca una ruptura, ¿sí? Una ruptura en la corteza terrestre. Ejemplo de esto, pues tenemos aquí cerca de nuestro país, o que atraviesan parte de nuestro país, y esta falla pues va a traer daños perjudiciales para nuestro país, pues es la falla de San Andrés, y ya han escuchado de ella. En otros casos, pues tenemos también que en el fondo oceánico pues se forman fosas oceánicas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de plegamientos y un ejemplo de falla. Es una imagen aérea de la falla de San Andrés. No les sé decir exactamente qué parte, ¿sí? Acuérdense que viene desde California
y llega a pasar cerca de la placa de Cocos. ¿Sí? Entonces, aquí son los dos ejemplos que yo les pudiera mostrar que están mm, bien ejemplificados. Ya en los videos que les he compartido, pues también les muestran diferentes tipos de relieves y cómo es que ellos han sufrido daños y van modificándose. El siguiente es la sismicidad. Las 2 a 3 actividades que pasaron, no les hagan caso, no hay tarea por esta ocasión, por eso me las pasé, no les voy a dejar tarea. Es la sismicidad, ¿sí? Entonces habíamos dicho que cuando hablemos de sismicidad, pues estaremos hablando de los sismos o temblores, ¿sí? Que son los movimientos vibratorios de la corteza terrestre a consecuencia de fenómenos, en este caso, podemos mencionarlos como procesos geológicos, ¿sí? Que pueden darse por origen tectónico, por movimiento de las placas tectónicas o por una erupción volcánica, ¿sí? O emisión de magma del interior de la Tierra, ¿sí? Los sismos se van a propagar a través de ondas sísmicas, como vemos aquí en la imagen, a partir de un punto de origen llamado foco o hipocentro, ¿sí? Aquí. Foco o hipocentro es el punto en específico del interior de la Tierra en donde se inicia el movimiento, ¿sí? Ya sea, en este caso vamos a hablar del movimiento tectónico, ¿sí? Es donde se da eh, eh, el inicio, ¿sí? Y la porción y la porción donde nos lo reportan, cuando nosotros vemos en los noticieros que hubo sismo en tal ciudad y con un epicentro, ¿sí? A lo que se le considera como epicentro es la porción de la superficie terrestre en donde se detecta el movimiento, ¿sí? Entonces, si hablamos de foco o hipocentro, estamos diciendo que es eh, la distancia hacia el centro, hasta el interior de la Tierra, ¿sí? Y el epicentro es en la superficie terrestre, ¿ok? Entonces, en el epicentro, ¿sí? O epifoco, ¿sí? También recibe el nombre de epifoco, ¿sí? El epifoco es donde se percibe el temblor con mayor intensidad, es lo que sentimos nosotros, ¿sí? Entonces, la medición de los sismos lo vamos a realizar empleando 2 escalas diferentes. Una de ellas nos va a medir la magnitud, ¿sí? Una de ellas nos va a medir la magnitud y la otra nos va a medir la intensidad, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que los sismos se van a propagar por las ondas sísmicas. Vamos a ir a ver qué son las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son movimientos vibratorios que van a afectar a las partículas de los materiales terrestres, por los que se van a desplazar, ¿sí? Su velocidad de propagación va a depender de las características de la elasticidad y densidad de los materiales de la estructura terrestre. En este caso nos estamos refiriendo a los diferentes tipos de rocas presentes en esa superficie y básicamente pueden ser de 2 tipos estas ondas sísmicas. Tenemos a las ondas sísmicas preliminares y a las ondas sísmicas superficiales. Vamos a ver cuáles son o a qué a qué son cada una de ellas. Las ondas preliminares se van a originar a distintas profundidades hacia el interior de la Tierra, ¿sí? Por un impulso aislado y al propagarse por los medios heterogéneos de las diferentes estructuras del interior de nuestro planeta, van a sufrir reflexiones, refracciones, amortiguamientos o magnificación de esta onda sísmica.
mientras que las ondas superficiales se van a originar a partir de las ondas preliminares, ¿sí? Estas se van a desplazar únicamente en la superficie terrestre, ¿sí? Entonces aquí estaríamos hablando que las ondas preliminares, se dan en el foco o hipocentro y las ondas superficiales se van a propagar desde el epifoco o epicentro, ¿sí? Entonces, estas se originan de las ondas preliminares y se van a desplazar únicamente en la superficie terrestre, por eso se llama superficiales, ¿sí? Y son las que van a transportar mayor energía y las de mayor efecto destructor en la superficie terrestre, ¿sí? En este caso, pues va a haber efecto destructor en los materiales rocosos de la superficie terrestre, como también a estas también van a sufrir reflexiones, refracciones, amortiguamientos o magnificaciones. Es decir, que aquí vamos a medir intensidad y magnitud del sismo. ¿Ok? Entonces ahora hablamos de, me voy a regresar poquito. ¿Sí? Entonces, nos dice que la medición de los sismos se realiza empleando escalas de magnitud e intensidad, como ya les había mencionado, y existen dos tipos, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La primera de ellas es la magnitud, ¿sí? Tenemos la escala que nos mide la magnitud, ¿sí? Que es la medida que corresponde a la cantidad de energía liberada en el foco de un sismo, ¿sí? La magnitud nos las va a medir la escala Richter, ¿sí? Que es la que nos reportan en los noticieros o si ustedes siguen, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la UNAM, donde nos reportan el sismológico de México, ¿sí? Que se encuentra en la UNAM. Son los grados Richter los que a nosotros nos reportan o se reportan en esos reportajes, ¿sí? Entonces, la escala Richter, ¿sí? O la escala más actualizada en la actualidad va a ser esta, la escala Richter, ¿sí? Que va a comprender una escala logarítmica desde los 0 grados a los 9 grados Richter, ¿sí? Siendo cada grado 10 veces más intenso al precedente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la escala en un cuadrito, en donde que pues obviamente si estamos hablando de escala Richter, nos está mencionando a la magnitud. Eh, un, eh, Cuando hay una magnitud menor a los 3.5 grados Richter, pues es registrado, pero no se siente, son los sismos que no sentimos. Por ejemplo, aquí en Tierra Caliente o en Guerrero hay sismos constantemente. Si ustedes se meten a revisar el sismológico, van a encontrar sismos constantemente en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Sí que somos los estados de más alto grado en sismos. Y si hay un sismo de magnitud de 7 grados o hasta 8 grados, pues aquí ya hay daños graves, ¿sí? Si es mayor a 8, pues ya es considerado como un terremoto y habrá una destrucción, perdón aquí por el error, una destrucción total de pues del territorio. Sí, y acá pues habrá daños graves, 7.9, pues sí, va a haber derrumbes, pérdida humana, sí, pero no llega todavía a una destrucción total de la superficie terrestre. Entonces pasamos, aquí es una imagen más o menos de cómo va subiendo la magnitud y qué destrozos o cómo nosotros lo podemos sentir. El siguiente tipo de escala es la escala Mercalli, ¿sí? Y esta escala nos va a medir la intensidad, es decir, que mide los efectos producidos
por un sismo en la superficie terrestre y esta se va a relacionar con la profundidad del foco, ¿sí? Y con la distancia al epicentro. Un sismo superficial será más intenso que un sismo profundo. Y con respecto al epicentro, que es donde se presenta la máxima intensidad y que vamos a tener que esta decrece a medida que las ondas se van alejando de él, ¿sí? Entonces, esta igual nos va a medir, nos mide hasta 12 grados, pero la diferencia que aquella es logarítmica, ¿sí? La Richter es logarítmica y esta la va a medir o la va a reportar en números romanos, ¿ok? Y aquí tenemos las intensidades, ¿sí? Que va desde el 1, que es el imperceptible, que no lo sentimos, ¿sí? Que no se detecta, o al menos nosotros no lo detectamos, y al 12, que aquí lo consideran catastrófico, y es donde habría destrucción total de territorio. Aquí otra imagen, pero ahora de la escala Mercalli, que nos mide la intensidad y pues en imágenes, cómo nosotros cómo se van a detectar este tipo de movimientos. ¿Sí? Nos dice que no existe una relación directa entre magnitud e intensidad. Es posible que un signo de baja magnitud sea de elevada intensidad si la profundidad a la que se origina es poca, y también se puede dar el caso que si un sismo de elevada magnitud resulte ser de baja intensidad, si es que se da originado a gran profundidad. Ahora sí que no tienen relación en sí, esto va a depender de la profundidad a la que se dé el epifoco, ¿sí? El hipocentro. Si todo va a depender cuál sea la distancia del foco o hipocentro, que es al interior de nuestro planeta. Entonces, cuando nos refiramos a nuestro país, podemos decir, cuando hablemos de sismicidad, que nuestro país se encuentra dividido en 3 zonas sísmicas. La primera de ellas es considerada o llamada zona asísmica, es en donde es la parte del país en donde no se ha producido ningún sismo hasta la fecha. La segunda zona es zona penisísmica, que es donde se han producido ocasionalmente o donde ocasionalmente ha habido movimientos tectónicos y en este caso pues sismos. Y la número 3 es la zona sísmica, que es donde continuamente, si es la parte del país o de territorio del país, en donde continuamente se producen sismos. Sí, entonces, la distribución de estas zonas sísmicas estará relacionada proporcionalmente con los límites de las placas tectónicas y las zonas de vulcanismo activo. ¿Sí? Entonces, lo que pasaremos a ver es, aquí está un ejemplo en mapa de cómo se dividen las zonas sísmicas de México. ¿Sí? Estamos viendo, aquí nos está mencionando 3 coloraciones, en donde el amarillo, pues representa a las zonas donde se presentan de manera frecuente los sismos, ¿sí? Entonces la zona sísmica sería la color naranja, y si ustedes ven está Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Guadalajara, ¿sí? Son Jalisco, son los estados en donde se presentan más frecuentemente los sismos, los que le mencionaba anteriormente, que si ustedes revisan la aplicación o la página del Sismológico de México, ustedes encontrarán reportes continuos de sismos de diferentes intensidades y magnitudes en estos estados, en donde nuestro estado pues es
uno de los estados que presenta con mayor frecuencia sismicidad. También tenemos al norte de California y al Distrito Federal, ahora ya llamado Ciudad de México. ¿Sí? Hablábamos de diferentes tipos de ondas, ¿sí? Tenemos las ondas internas, ¿sí? Y las ondas superficiales. Sí, acuérdense que cuando hablemos de hipocentro, estaríamos hablando de la parte interna, ¿sí? En donde se genera las ondas internas, donde se genera el movimiento de las placas tectónicas, ¿sí? Y estas ondas se van a expandir, en donde ellas van a llegar a un punto, ¿sí? La intensidad o la magnitud de estas ondas sísmicas internas llegarán a un punto en la superficie terrestre y a ese punto donde se ha detectado con mayor intensidad o magnitud, se le va a llamar, a ese punto se le va a llamar epicentro o epifoco. Entonces, según a la profundidad en el cual se originan o al cual se originan los sismos, también estos se pueden clasificar, ¿sí? Entonces tenemos a los sismos de profundidad superficial, es decir, que el foco, ¿sí? La localización o el punto foco, ¿sí? O epifoco, se va a localizar a menos de 60 metros de profundidad y estos sismos superficiales, ¿sí? Clasificados como superficiales de profundidad a menos de 60 kilómetros, se van a llevar a cabo en las zonas de extensión de las placas tectónicas, ¿sí? Tenemos también a los sismos intermedios, en donde el foco de ese sismo se va a localizar entre los 60 y 300 kilómetros de profundidad y este se va a dar en zonas de desgarradura de las placas tectónicas. Tenemos por otro lado a los sismos profundos, en donde el foco de este sismo se va a localizar a más de 300 kilómetros de profundidad y este se va a dar en los límites o zonas de colisión de las placas tectónicas. Entonces nos regresamos a sismicidad, dijimos que eran los movimientos vibratorios y ya mencionamos que la sismicidad va a ser medida por dos tipos de escala, ¿sí? Que tenemos a la magnitud, que es medida por la escala Richter, que esta va a comprender una escala logarítmica, perdón, de valores de 0 a 9 grados Richter. Y tenemos la intensidad, que se va a medir por la escala Mercalli, y esta se designa en números romanos del 1 al 12. ¿Sí? Según la intensidad en la que se presentan, también se puede clasificar de dos maneras. Tenemos los macrosismos, que son intensos y percibidos por la gran mayoría de nosotros las personas, y tenemos los microsismos, que solo son registrados por aparatos ya que tienen poca intensidad y nosotros pues no los llegamos a sentir. Según el sentido en el que se presentan, también van a tener dos tipos de clasificaciones. Tenemos a los sismos oscilatorios, que son los movimientos horizontales, y tenemos a los sismos trepiratorios, que son movimientos verticales. Sí, acuérdense que los oscilatorios es cuando nosotros los sismos, cuando nosotros decimos que tembló y que sentimos que nos mecieron, ¿sí? Esos son los movimientos oscilatorios, es decir, que son como olas que se dan movimientos en la tierra, y los trepiratorios van a ir de hacia arriba hacia abajo, es cuando sentimos que nos dan una sacudida. Ahora pasaremos a hablar del vulcanismo.
Ya habíamos mencionado en la primera diapositiva que vulcanismo pues va a ser aquel fenómeno que consista o que consiste en la emisión de magma desde la superficie, desde el interior de la superficie terrestre. Esta emisión de magma puede ser producido también por el movimiento de las placas tectónicas. ¿Sí? Entonces, en este proceso se incluye tanto la salida de magma que se encuentra en el interior de la Tierra, como también va a haber salida de otros productos, en el cual puede ser vapor de agua, agua como tal, y de algunos gases que se van a formar o se van a originar por la formación de fenómenos como son las fumarolas, ¿sí? Las fumarolas, los geysers, que más adelante se los voy a mostrar, y aguas termominerales que también forman parte del proceso volcánico. Entonces, los volcanes son conductos que a través de los cuales, ya mencionamos, va a haber salida de magma, roca fundida, gases de altas temperaturas, procedentes ambos del interior de la Tierra. ¿Sí? La fuente desde donde se produce el magma en un volcán se va a llamar cámara magmática, ¿sí? Tenemos una cámara magmática que sería la astenosfera, es la parte capa interna de la Tierra, que sería considerada llamado manto, es el manto externo y recibe el nombre de astenosfera, ¿sí? Que se ubica por lo general a una profundidad mayor a los 80 kilómetros, ¿sí? Hacia el interior de la Tierra. También tenemos, o el volcán está constituido por una chimenea, que es el conducto interno por donde va a fluir el magma hasta llegar a su cráter, que es el orificio que nosotros observamos en un volcán. Y este cráter va a ser la porción de la chimenea, ¿sí? Tenemos también, va a ser una parte de la porción de la chimenea, que sería la parte externa de esta, ¿sí? También tenemos un orificio, un edificio, ¿sí? Que se forma por la acumulación y enfriamiento de materiales volcánicos expulsados. El edificio pues va a ser todo esto que nosotros encontramos por la parte de afuera y que le da forma a este volcán o a este tipo de relieve. Vamos ahora a hablar de los tipos de vulcanismo, ¿sí? En este caso, pues estos se van a dar según la actividad que los volcanes lleven, ¿ok? Entonces, tenemos según a la actividad volcánica, estos se van a clasificar en volcanes activos, que son los volcanes que constantemente tienen actividad o expulsión de magma eh, o alguno de los otros tipos de productos que llegan a salir de esta. Tenemos a los volcanes o actividad volcánica intermitente, en donde los volcanes pues presentan erupciones periódicas. En este caso, dentro de este tipo de volcanes intermitentes encontramos al Popocatépetl de nuestro país y tenemos los volcanes apagados. Estos no han presentado o no han tenido una erupción por dentro de muchos años, antes muchos años, o los cuales tuvieron alguna erupción volcánica, pero esta ha cesado por completo, es decir, que no, pues ya no tiene, se encuentran dormidos. ¿Sí? Otro ejemplo de tenemos el cofre de Perote o también uno que le llamamos volcán dormido. Tenemos al Iztaccíhuatl, también en la novia de Popocatépetl. ¿Sí? Son algunos de los ejemplos de este tipo de volcanes. Entonces, también podemos clasificar a los volcanes de acuerdo a su tipo de erupción, ¿sí? Tenemos a los volcanes hawaianos, en donde estos, en sus erupciones,
nos dice que va a haber salida de lava líquida, va a tener consistencia poco espesa, va a ser muy caliente y muy fluida. Aquí no va a haber escape explosivo de gas ni infusiones de materiales sólidos. Tenemos también a las erupciones estrambolianas, ¿sí? Que tiene efusiones de material sólido, ¿sí? Aquí sí va a haber eh, escape de materiales, de rocas, ¿sí? Con grandes explosiones. Tenemos también a las erupciones vulcanianas, ¿sí? Aquí sí va a haber expulsión de lava viscosa de color oscuro acompañada de gases incandescentes. Tenemos también a las erupciones pelianas, ¿sí? Aquí en estas erupciones se van a dar en volcanes con explosiones muy fuertes en los que no hay efusión de lava, sino aquí solamente va a haber expulsión o arrojamiento de materiales sólidos. Este tipo de erupción se va a caracterizar por las nubes ardientes que va a formar en el ambiente. Acá un cuadro en resumen, ¿sí? Por ejemplo, las hawaianas, ¿qué tipo de productos arroja? Van a ser erupciones suaves, arroja lava muy fluida, ¿sí? Que es la lava básica, ¿sí? Y algunos ejemplos, ¿sí? Y cuando tuvieron sus explosiones, tenemos estrambolianos, aquí tenemos de ejemplo en México al Paricutí, de vulcanianos, tenemos al volcán Vulcano de Italia, ¿sí? Y los demás. De México aquí nada más traigo el ejemplo de esto, pero por aquí sí va a haber una pequeña tarea en donde ahorita se las menciono. Si hablamos de manifestaciones de los volcanes, aquí estaríamos hablando tanto de las fumarolas, de geysers y de algunas otras que ahorita vamos a mencionar. Sí, entonces, las erupciones son las manifestaciones más violentas del vulcanismo. Sin embargo, van a existir otras, como ya mencioné, las fumarolas, los geysers y las fuentes termales, que son menos violentas que una erupción y se van a caracterizar por presentarse antes, durante o después de la erupción volcánica. Yo aquí les traigo dos ejemplos de geysers, ¿sí? Que son agujeros en la tierra, que estos agujeros pues, los provocó el magma emitido por el volcán, y que pueden estar llenos de agua o solamente contener vapor de agua, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de fumarolas, estos son gases expulsados por un volcán, ¿sí? Si la fumarola tiene una temperatura entre los 40 y los 100 grados centígrados y es rica en azufre, recibirá el nombre de fumarola solfatara, mientras que si esta fumarola es rica en dióxido de carbono, en este caso esta va a ser una fumarola fría a comparación de la solfatara que va a ser caliente. Eh, eh, la de dióxido de carbono es una fumarola fría y recibe el nombre de mofeta. Y yo aquí les traigo ejemplos o fotografías como ejemplos de de estos dos tipos de fumarolas. La rica en azufre, que pigmentará las rocas o lo que toque de color amarillo, que será una fumarola caliente. Ustedes ven, está emitiendo gas. Y tenemos a la fumarola de dióxido de carbono, que es fría y tiene coloración blanca y recibe el nombre de mofeta. Otra de las manifestaciones son los geysers, ¿sí?
Esto se produce al salir el vapor de agua o agua caliente del suelo de manera intermitente. Estas manifestaciones son de gran importancia porque se aprovechan pueden ser aprovechados para la producción de energía, ¿sí? En este caso, aquí la generación de electricidad por la vía geotérmica, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Este es el volcán de del Cerro Prieto en Baja California. Y tenemos también de geysers tenemos lo que conocemos como fuentes termales. Sí, ejemplo, tenemos a los azufres de Michoacán. No sé quién de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar esos bellos lugares como son los azufres de Michoacán, que es el estado más cercano que tenemos y en donde podemos disfrutar este tipo de fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, las fuentes termales van a ser, son manantiales de agua caliente que contienen diversas sales, ¿sí? Y otros minerales que hoy en día este tipo de geysers, ¿sí? O la formación de estos geysers son utilizados como centros recreativos, ahora sí, centros vacacionales, o también son utilizadas estas aguas de estos geysers como con fines medicinales. ¿Sí? Acuérdense que se dan, a veces les recomiendan darse baños de agua caliente. En este caso, pues ya no tienen necesidad de hacerlo en su casa, sino que visitan estos lugares y se da. Ya les mencioné también de fuentes termales. Tenemos a las grutas de Tolontongo en Hidalgo, ¿sí? Tenemos al Cañón de Guadalupe en Baja California. Y por último, hablaremos en este caso, pues de manifestaciones de los volcanes de lodo, que estos son más que nada cráteres de volcanes apagados o intermitentes, eh, que al hacer nueva erupción arrojan vapor de agua y van arrastrando la tierra acumulada en su cráter y en el cono, ¿sí? Ahora sí que en el cráter, que es su conito, se va formando el lodo. Y también pues son utilizados como centros recreativos y con fines medicinales también, como ven aquí hay gente y son utilizados de esa manera. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la zona de vulcanismo activo de nuestro país, o en este caso es todo el planeta, pero aquí lo que me interesa es que mencionemos en dónde nos encontramos nosotros, ¿sí? O nuestro país, que sería el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿sí? Y aquí tenemos en donde se ven involucradas la placa americana, la indomalaya, la euroasiática y las demás, ustedes van leyendo esa parte. En México prácticamente vamos a encontrar localizada la zona de vulcanismo en el conocido como eje volcánico transversal, que es una franja que va a atravesar a nuestro país de una a otra costa, ¿sí? En la cual vamos a encontrar a la mayoría de los volcanes con actividad reciente los últimos años, ¿sí? Con actividad histórica o aquellos que se originaron y estuvieron activos periódicamente, ¿sí? En este caso, vamos a estarlos ubicando de la siguiente manera. Hacia el sur del estado de Chiapas también vamos a encontrar algunos volcanes con actividad reciente como el volcán Tacana y el Chichón. Y la otra zona de actividad volcánica reciente se encuentra hacia el noreste de nuestro país. En este caso estamos hablando que se localiza en la península de Baja California, en el Golfo de California
y en la Sierra de Pinacate en Sonora. ¿Sí? En este caso se han llevado a cabo manifestaciones volcánicas que se encuentran relacionadas con el proceso de apertura del Golfo de California. Aquí una imagen de cómo se observa el famoso cinturón de fuego de nuestro planeta, ¿sí? Y pues ustedes ven del lado derecho, pues encontramos a nuestro país que va desde California hasta acá lo que colinda con Guatemala. Y aquí ya representado la zona volcánica o los volcanes de nuestro país. Tenemos el de Tres Vírgenes en Baja California, el Ceboruco, el Paricutín en Michoacán, el Nevado de Colima, pues en Colima, el Jorullo también en Michoacán, el Nevado de Toluca, el Jotitlán también en el Estado de México. Tenemos el Citle, ¿sí? Tenemos al Popocatépetl, tenemos al Pico de Orizaba en Veracruz, tenemos al Tacana en Chiapas, tenemos el Chichón en Chiapas, tenemos al San Martín de Tuxtla en Veracruz, tenemos los Húmeros también en Veracruz, tenemos a la Malinche, al Primavera, ¿sí? Y algunos otros. Y aquí se muestra en color cafecito los que son activos y en color blanco amarilloso los inactivos. Aquí un poco de información importante, ¿sí? E interesante sobre el cinturón de fuego, ¿sí? En donde nos dice que en nuestro país se identifican 4 zonas sísmicas generales, las cuales fueron establecidas con base de riesgo de sismicidad histórica y son las 4 zonas sísmicas que les mencioné en el mapa representado anteriormente. En este caso se puede ver que la intensidad de actividad sísmica que se concreta principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Y en la parte del norte se presentan en Mexicali, Baja California. Hasta aquí en cuanto a los procesos internos. En próxima mañana les estaré compartiendo los procesos externos. No se los doy junto porque es mucho y estaría más extenso nuestro video. Que tengan un buen día.